Radio 13 Noticias presenta la entrevista. La guerra injusta, Ciudad Juárez, lo terminaste de escribir pues una noche después de que hablaste con el gobernador de tu estado, de Chihuahua, José Reyes Baeza, y te dijo, vamos a trasladar los poderes a Ciudad Juárez. ¿Con esa esperanza concluiste el libro? Con esa esperanza concluye el libro. Este libro pretende fundamentalmente, Carlos, contribuir a que se vea Ciudad Juárez de manera distinta como se le ha visto ahora. Al día de hoy es considerada por segundo año consecutivo la ciudad más insegura y la más violenta del mundo, cosa que no nos agrada mucho a los que vivimos en Ciudad Juárez. Y se le ha estigmatizado como una ciudad maldita, peligrosa, a tal grado que... Violenta de raíz. Violenta de raíz, de origen, y no hay tal. A tal grado que incluso reiteradamente el gobierno de Texas o autoridades norteamericanas diversas le recomiendan a los ciudadanos de Estados Unidos no ir a Ciudad Juárez. Y entiendo las razones, pero también se ha difundido solamente la versión negativa de lo que ocurre en Ciudad Juárez y se le endosa a la comunidad juarense y no hay tal. Se han difundido por el mundo los partes de guerra, los partes policíacos, los informes forenses, las exageraciones periodísticas que revelan cómo se matan a las personas, en fin, la parte dramática, drástica de la violencia. Pero no se refieren a la parte humana, cálida, generosa, hospitalaria de Ciudad Juárez, que es una característica que le distingue desde hace 350 años, cuando se dio el primer encuentro de los habitantes originales de esa comunidad con los primeros migrantes de entonces, los españoles. Y desde entonces a la fecha, que yo lo trato de sintetizar en el libro, para acreditar lo que quiero decir ahora, de entonces a la fecha, Ciudad Juárez ha tenido una participación, desde antes de llamarse Ciudad Juárez, una participación importante en esfuerzos de pacificación de la región. Es una ciudad con vocación de paz. Hablas en esta historia de Ciudad Juárez inclusive de la misión de franciscanos, ¿no? Que de repente es la primera que fundada en el Paso del Norte, en fin, cuentas ahí, acogen a los que venían huyendo de otros sitios y dices, bueno, de ahí y de muchos otros asuntos nace esta vocación, digamos, hospitalaria. De dar refugio. De ser solidaria, de colaborar con los forasteros, ahora con los migrantes, de ser una ciudad de brazos abiertos y solidaria con las regiones cercanas. Y al día de hoy Ciudad Juárez es una de las comunidades que han sido más solidarias con todo el pueblo de México. Ahí va gente de todas partes. Yo mismo llegué hace más de 30 años a Ciudad Juárez. Yo nací en Durango y me hice juarense por adopción. De ahí es mi familia, de ahí mi esposa, ahí son mis hijos, de ahí es mi nieta. Entonces es una comunidad a la que quiero mucho y por eso trato de neutralizar un poco el efecto negativo de lo que se ha dicho de Juárez, que no falta la verdad, la información de la violencia, pero que tampoco es acreditable a los que ahí vivimos. Ahora, Manuel Espino, yo le quiero decir a usted que nos está escuchando, no vaya a pensar tampoco que el libro de Manuel Espino, La guerra injusta en Ciudad Juárez, y esto que estamos escuchando, lo convierte en una visión, digamos, optimista sobre lo que ocurre en Juárez. Es un documento a través de tu testimonio que pones y que plasmas en estas páginas, es un llamado también, digamos, muy firme, muy vigoroso. Tú decías en el libro en algún momento de las decisiones que se han tomado a 1800 kilómetros de distancia y de las que no se han tomado a 380 kilómetros, que es donde está la capital. ¿Qué tanto ha fallado para que se llegue a la situación en que hoy está en Juárez? ¿Quiénes han fallado? ¿Los tres niveles de gobierno? ¿La sociedad juarense tiene en algún momento corresponsabilidad? El presidente Felipe Calderón llama en la última visita, la del pasado martes, a los juarenses a la corresponsabilidad, habla de Estados Unidos por el hecho del consulado. ¿Qué tanto ha fallado durante las últimas décadas para llegar a la situación a la que hoy está Juárez? Hemos fallado todos, sin lugar a dudas. Ahí ha habido una gran omisión de la sociedad juarense, que después de una etapa difícil en términos económicos,
Cuando llegan las maquiladoras extranjeras a Ciudad Juárez, se genera una esperanza de desarrollo económico que trae como consecuencia que muchos papás y muchas mamás se dedican a trabajar hasta más de 8 horas, en ocasiones hasta dobles turnos, con la expectativa de superar el rezago social, el rezago familiar acumulado ya por décadas, y se da un fenómeno muy interesante. Los padres de familia en el trabajo, a veces hasta por una jornada mínimo o hasta 2 jornadas seguidas, que eso trae como consecuencia que muchos niños o adolescentes de la época pues crecieron sin la orientación familiar, sin la orientación de los padres, sin el cuidado de los padres, sin educación, y ahí hoy estamos pagando esos costos. Así hubo un descuido social importante en su momento, que la sociedad juarense lo reconoce y ha venido haciendo un esfuerzo para revertirlo. Pero también llega el momento en que se da el fenómeno del fortalecimiento, crecimiento de las bandas criminales, no solamente del narcotráfico en nuestro país, y Juárez es una plaza que por su ubicación geográfica pues fue vista como atractiva para hacer operación criminal, y entonces vino otro descuido, ya no solamente de la sociedad juarense, sino de las autoridades. Y hoy estamos enfrascados en un problema donde la sociedad quiere colaborar, quiere hacer cosas, de hecho lo está haciendo, pero también solicita coordinación con las autoridades. Ya ha habido sordera gubernamental, tanto el gobierno municipal como estatal, y no se diga el federal. Teníamos 2 años pidiéndole al presidente de México que fuera a Ciudad Juárez a dialogar con él, a darle nuestra visión, a ayudarle a entender que no todo lo que le estaban diciendo sus dependencias de gobierno era verdad. Yo leo tu libro y primero, digamos, concedo que Manuel Espino tiene autoridad moral, vive en Ciudad Juárez. Muchos se preguntarán, caray, pues algo ha de perseguir en términos políticos, porque no se explica de otra forma el que permanezcas en Ciudad Juárez bajo, digamos, este esquema de riesgo. Pero bueno, estás ahí por tu voluntad, ahí tienes a tu familia, que eso rinde un testimonio pues de una convicción y de hechos que avalan, insisto, el que tú estés hablando de Ciudad Juárez. Ahora, déjame preguntarle a Manuel Espino, el hombre, el político panista que ha dirigido las riendas a nivel nacional del PAN, que presides hoy la Organización Cristiana Demócrata de América Latina, de partidos políticos. ¿Qué pasa entre un hombre como tú, que no eres un ciudadano más, lo eres por supuesto, pero bueno, tienes una particularidad, has dirigido el Partido Acción Nacional, tú comandaste ese partido cuando el presidente Felipe Calderón fue candidato, contigo ganó la presidencia de la República, contigo y con el resto de los panistas, en fin, como se quiera poner. Hoy el presidente Calderón, teniendo a un hombre pues por lo menos conocido, cercano, de años de haber compartido en trincheras las luchas, no te escucha, no te recibe, no te contesta una carta abierta que tú publicas hace ya tiempo, donde le llamas justamente a esto, a que escuche a los juarenses, a que quizá no te escuche a ti, bueno, que escuche a los demás, y el presidente hace caso omiso. Es el presidente, es enemistad entre ustedes, es el equipo que rodea al presidente. ¿Qué ocurre? Mira, enemistad no hay. Hay una gran coincidencia política, hemos trabajado en diversos tramos, en diversos retos, digamos, juntos desde 1996. Como bien dices, el último de ellos fue cuando siendo yo presidente de la República, pues lo llevamos a la victoria. Él no ganó solo, no fue tampoco mi esfuerzo personal, fue con el esfuerzo de muchos, y logramos las más grandes victorias de toda la historia del PAN. Logramos las mejores cifras en diputados locales, diputados federales, senadores, alcaldes, reiteramos la presidencia de la República y hasta ganamos espacios políticos en el ámbito internacional, lo que nunca había logrado el PAN. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Carlos? Que sí nos podemos acompañar y entender el licenciado Felipe Calderón y yo. Que tenemos diversidad de visión o de opinión en ciertos temas también es cierto, pero creo que en lo fundamental estamos totalmente de acuerdo. Ambos trabajamos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha pasión en beneficio de nuestro país. Yo reconozco muchas de las cosas que ha hecho exitosas durante su gestión de gobierno. Yo mismo al inicio de su mandato, cuando el 11 de diciembre le declaró la guerra al crimen organizado, lo felicité, se lo agradecí.